Hola, hola gente bonita que nos sintoniza, bienvenidos a su nueva casa radial, bienvenidos a Radio Artesana, estación 106.5 FM. Estamos felices de estar con ustedes en esta segunda emisión de nuestro programa Logo Comic. A partir de hoy nos encontraremos cada semana en esta estación, transmitiendo desde la Casa de las Ovejas Negras, la radio hecha con el corazón del pueblo. La frecuencia modulada de la revolución de las ideas. Como es apenas mi segundo programa, permítanme presentarme. Soy su amigo Luis Ángel Rivera Ayala. Querido auditorio, mi intención es que este espacio sea un punto de encuentro lleno de optimismo, buenas historias, charlas y entrevistas. Así es, estoy listo para llenar sus oídos y corazones con buena vibra, historias, entrevistas y análisis cinematográficos. Es un honor y un enorme placer compartir con ustedes esta nueva aventura sonora. Transmitimos para la zona centro de Sinaloa y para todo el mundo a través de internet desde Avenida Teniente Juan de la Barrera, número 3104, esquina con calle Profesor Conrado Espinosa, Colonia Ignacio Allende, en Culiacán Rosales, Sinaloa. Antes de comenzar, quiero agradecer profundamente la oportunidad de estar frente a este micrófono al Dr. Francisco Morales Cepeda, inspiración y motor de este gran proyecto. Él es la oveja negra mayor en esta, la Casa de las Ovejas Negras. Él es director de Radio Artesana y del Centro Cultural Enrique Félix Castro, además de ser presidente del Consejo Editorial de Radio Artesana, de la Asociación Esfuerzo Civil y de la Asamblea Popular de Sinaloa. Gracias a su visión y esfuerzo, hoy es posible contar con la primera radiodifusora de este tipo en el estado, una radio comunitaria, educativa, cultural, social e indígena totalmente abierta a la libre expresión de las ideas. Quiero dar la más cordial bienvenida a todas las personas que nos escuchan, espero que se queden y formen parte de esta gran familia. Déjenme contarles un poco de qué va este programa. En Logo Comic tenemos entrevistas exclusivas, historias, análisis de películas y avances cinematográficos. También hablamos de personajes inspiradores, mujeres y hombres que hacen cosas increíbles por su comunidad o que simplemente se esfuerzan día a día. Bueno, ya sin más preámbulos, arranquemos. Hoy estamos de manteles largos porque en nuestra entrevista exclusiva es con un invitado de lujo. Aquí en el 106.5 FM tenemos al almirante Eduardo Redondo Aramburu, quien llegó a ocupar el cargo de subsecretario de la Secretaría de Marina Armada de México e incluso fue encargado del despacho de la CEMAR durante algunos periodos en el sexenio anterior, además de desempeñarse como jefe de la Unidad de Inteligencia Naval en una larga y brillante trayectoria. Redondo Aramburu, orgullosamente sinaloense y originario de Escuinapa, nos abre las puertas de su historia de vida y comparte con nosotros anécdotas fascinantes en esta entrevista exclusiva. Un hombre que ha navegado mares de estudio, sacrificio, disciplina y formación, entregado siempre al deber, a la tradición y al espíritu naval. Pero no les adelanto más, escuchemos la entrevista. Hola amigos y amigas, en esta ocasión tenemos como invitado al almirante Eduardo Redondo Aramburu, quien tiene una brillante trayectoria en la Marina. Gracias a él conocí la poesía de Conversación con el Mar de Elías Tandino, la cual ya la comentamos en Logo Comic y la narramos. Y pues en esta ocasión tengo la oportunidad de entrevistar a este personaje tan importante y pues vamos a comenzar. Para empezar, me gustaría saber cómo fue su niñez. Mi niñez, en alguna circunstancia, tu señor padre, Luis, muy buenas tardes, antes que nada, ¿no? En algún momento escribió un artículo cuando yo recibí la subsecretaría de Marina, ahora soy retirado, jubilado, se dice en el medio civil. Él narró
de manera extraordinaria parte de nuestra niñez. Yo nací en Escuinapa, Sinaloa, y a la edad de 6 meses mi familia se trasladó, o nos trasladamos al Valle de Mexicali. No estoy hablando de una ciudad, no estoy hablando de un pueblo, estoy hablando del campo rudo. La época en la que llegamos además era una época de calor, y lógicamente yo no recuerdo esta etapa de mi vida por mi corta infancia, pero mi madre me la hizo saber y yo estuve a punto de fallecer en el Valle de Mexicali, muy cerca de Estación Victoria, kilómetro 43. Esa fue mi primera infancia. Me revivieron con toallas húmedas dentro de una tina. No existía la energía eléctrica en ese lugar y logré sobrevivir. He escrito algunas situaciones que posteriormente le haré llegar a tu padre sobre diversas etapas de mi vida, y hay un capítulo que estoy titulando La muerte, en donde de cierta manera durante mi vida he tenido cierta cercanía con la muerte, cierta aproximación con la muerte o la muerte hacia mí, y esa fue la primera. Pienso que la vida me tenía reservadas otras cosas y me dejó vivir, Dios me dejó vivir, el Todopoderoso me dejó vivir, y aquí estamos, con una carrera de la cual me siento enormemente orgulloso. Estudié 5 años en la Heroica Escuela Naval Militar. Posteriormente, pues toda mi carrera durante 44 años a bordo de las unidades. Después de esos 5 años, 44 años, total 49, en diversas unidades de la Armada de México, de carrera de la que me siento muy satisfecho, y llegué a ocupar el cargo de subsecretario de Marina, por cuestiones de edad en las Fuerzas Armadas. A los 65 años tenemos que jubilarnos, decimos nosotros retirarnos. En pocas palabras, esa sería parte de la respuesta de la pregunta que me has hecho, Luis. ¿Y cómo llegó a convertirse en almirante de la Marina? Bueno, la carrera, como te lo comenté, bastante larga, de muchos años, compañeros que se fueron quedando en el camino, muchas ocasiones por situaciones económicas, cruzamos por situaciones muy precarias como institución, como país, en los sueldos. Hubo grandes logros en algunas otras áreas de desarrollo del país, y algunos compañeros migraron hacia esos lugares, y otros nos quedamos para luchar por esta institución, para tratar de hacerla grande, para tratar de hacerla una institución que contribuyera plenamente con el desarrollo marítimo de México y con la defensa nacional. ¿Y qué cosas son las que más le llaman la atención del mar? Bueno, el mar, tuve la oportunidad de navegar bastantes años, y también tuve la oportunidad de surcar algunos mares y océanos del mundo, aparte de los mexicanos que conozco, los 2 océanos mexicanos, las más de 11,000 kilómetros de costas que tenemos, y los más de 3 millones de kilómetros cuadrados en total de superficie marítima. Pude navegar en mares extranjeros. El mar es hermoso, es bello, es calmo, pero también es bravo, es peligroso, nunca diría traicionero. El mar tiene su fuerza y los marinos debemos de aprender a respetarlo. ¿Y cuáles son los obstáculos que ha tenido que superar a lo largo de su vida? Decía algún
antiguo marino, como consejo, decía: esta carrera es de resistencia, ¿no? Es de maratón. Y bueno, el maratón es de 42 kilómetros y yo tuve 49 años de carrera, ¿verdad? Entonces, él se refería más que nada a que durante tu carrera naval vas a encontrar muchos obstáculos. No es fácil desarrollar una vida, por ejemplo, a bordo de las unidades de superficie, que son los buques, o a bordo de las aeronaves, o en una unidad de infantería de marina. Los constantes cambios de sede, de lugar, de base a donde tú vas a trabajar junto con tu familia, tus hijos, ya cuando ya eres casado y tienes tus hijos pequeños, y llegan a un puerto y durante un año empiezan a tener amigos, y al año, año y medio te vuelven a cambiar. Es un desajuste y un descontrol emocional muchas veces de la familia, y lógicamente que te afecta, lógicamente que te preocupas, y esas son algunas de las adversidades contra las que tuvimos que ir luchando. Adversidades también de restricciones en equipamiento, en presupuesto de nuestra institución, en donde hubo momentos, estoy hablando de muchos años, donde decíamos nosotros, que trabajar con las uñas, porque teníamos que reparar el buque antiguo de la Segunda Guerra Mundial, que teníamos que hacerlo caminar, que hacerlo navegar, y además que preservara nuestra vida en alta mar, pero no teníamos suficientes medios. Poco a poco nuestra marina se fue desarrollando, fuimos creciendo. No había unidades habitacionales donde un marino pudiera vivir con su familia con un insignificante o costo muy vamos a decir muy poco significativo de tu sueldo, de tus saberes, simplemente para darle mantenimiento a la habitabilidad, a la casa habitación. No existían, ahora sí existen. Ahora muchos marinos pueden vivir en una unidad habitacional destinada previamente para el militar o el naval y su familia, para que ahí vivan durante el tiempo que estés de base en determinado puerto, en determinado lugar. Los uniformes, había carencia de uniformes. De los propios combustibles de los buques teníamos carencias, de los lubricantes, de las pinturas, de los equipamientos electrónicos, como los radares, como las ecosondas, como las giroscópicas que nos dan nuestro rumbo. En fin, muchas carencias tuvimos que irlas supliendo con el ingenio y con el trabajo y con la tenacidad. Yo creo que aquel marino que dio siempre algo más, algo extra, siempre he dicho yo, el que dio algo extra, el que dio algo más que lo que entre comillas le correspondía por ley o por reglamento, ese marino ha sido exitoso. Entonces sí fue muy difícil para usted esa parte de la familia en torno a su trabajo, ¿no? Porque me imagino que los están cambiando constantemente de lugares y eso, ¿no? Es una parte difícil. Desde luego eso va complementado con los tiempos de ausencia que tú vas a tener en casa. ¿Sí? Tú prácticamente la cabeza la lleva la señora, porque el marino no está en su casa, no está en su hogar, el marino anda navegando. Yo tuve etapas de navegación donde zarpabas del puerto y tardabas 2-3 meses sin regresar, en mi primera etapa de oficial. Posteriormente, cuando formé parte de la dotación del buque Escuela Velero Cuauhtémoc, que estuve casi 5 años en esa dotación, tuve ausencias del país, no nada más de casa, hasta de 8 meses. Y es una parte compleja, en donde tú no estás formando parte de la educación y de la formación de tus hijos. Y también tiene que ver otro aspecto que usted mencionó muy importante de los obstáculos, es la falta de recursos
que había antes. Bueno, actualmente me imagino que hay más recursos, pero usted comenta que había mucha falta de recursos y que eso fue un gran problema para usted, ¿no? Pues en general pienso que para la institución. Yo te puedo decir cómo fue evolucionando nuestra institución. A mí me toca en mi primera parte de oficial navegar en buques antiguos de la Segunda Guerra Mundial, y te estoy hablando de los 80, y estábamos hablando de buques de más de 40 años que habían sido adquiridos en Estados Unidos y que algunos habían participado inclusive en la Guerra de Corea o en la Guerra de Vietnam. Y México y la Armada, México fue evolucionando, fue progresando, y la Armada fue de la mano con nuestro país. Fuimos evolucionando, fuimos progresando, la propia Armada se fue desarrollando y empezamos en nuestros propios astilleros a construir nuestros propios buques. ¿Sí? Y eso nos dio mayores capacidades. Llegaron unos buques en 1982 adquiridos en España, que se adquirieron junto con el buque Escuela Velero Cuauhtémoc, en donde ya venían dotados de una plataforma de anaviaje para helicóptero. Fueron 6 buques que en su momento les llamamos clase Halcón, y que con ellos logramos avanzar muchísimo en el combate a la piratería pesquera que existía en esa época, en donde países extranjeros entraban dentro de nuestros mares, de la zona económica exclusiva y hasta de nuestro mar territorial, explotar nuestros recursos marítimos. Con esos 6 buques empezamos a trabajar ya con un helicóptero a bordo que te incrementaba enormemente el radio de acción de vigilancia del buque. Despegaba el helicóptero, volaba y avistaba si había buques extranjeros pesqueros pescando en algunas áreas, y le avisaba al buque, y el buque iba, y logramos hacer detenciones de buques extranjeros que pescando en aguas mexicanas, cuyas sanciones eran fuertes multas, y fuimos disminuyendo esa piratería pesquera que entraban a llevarse nuestros productos pesqueros. Y hablamos de buques de vecinos y de lejanos también, orientales. Posteriormente, tomando ese modelo, la propia Marina Armada de México empezó a construir buques similares en nuestros astilleros y empezamos a crecer. Después le denominamos patrulleros oceánicos, pero con el concepto buque, helicóptero, y posteriormente le agregamos una lancha rápida que nos daba la capacidad de poder dar alcance o persecución y alcance a alguna embarcación menor que desarrollara inclusive más de 40 nudos de velocidad, ¿no? Entonces poco a poco fuimos incrementando nuestras capacidades. Por allá cerca del año 2000, ya en el 99, se adquirieron primeramente, creo recordar, 40 interceptoras de origen sueco con una gran velocidad, con las que pudimos hacer intercepciones extraordinarias de gente que estaba delinquiendo, o de embarcaciones que estaban delinquiendo en las costas y mares mexicanos. Y posteriormente las empezamos también a construir, empezó a construir la Secretaría de Marina Armada de México. Y así poco a poco hemos ido progresando. En la aviación igualmente, en las capacidades de la Infantería de Marina, mucho más capacitación, mucho más equipamiento. Y pues nuestra Marina, como tú lo puedes ver en las noticias, sigue creciendo, sigue asumiendo responsabilidades que son enormes. Y desde luego, mientras más crece nuestro país, más crecen nuestras responsabilidades, y también requerimos también de mayor presupuesto. Se requiere mayor presupuesto, pero tiene que ser uno comprensivo en que la economía del país te da hasta cierto límite y las necesidades son muchas. Se tiene que combatir la pobreza, se tiene que dar apoyo a la salud, se tiene que dar de comer a todos los mexicanos que nazcan aquí en este país, o que nazcan fuera y vengan al país, o algunos que nos visitan, y que nosotros nos veamos como el país que le da a cada quien
lo que merece como ser humano. Usted mencionó un término que no conozco mucho, que es lo de la piratería marítima. ¿Si me podría explicar en qué consiste? Sí, mira, es un término que se fue creando en la Organización Marítima Internacional, lo tienen concebida como tal. Le llaman piratería marítima, en ocasiones piratería pesquera, le llaman en Sinaloa. Consiste en el delito que se comete cuando alguien o un individuo o un grupo de individuos van hacia una unidad, voy a ser específico en determinados momentos, a una determinada unidad. Se empezó a dar mucho en cercanías de Mazatlán, en el Golfo de California, cuando un buque pesquero venía cargado ya de camarón y de repente llegaba una embarcación con gente armada a asaltarlos y a llevarse el producto. Y ahí se le empezó a denominar la piratería pesquera. Pero también se le llama piratería pesquera o marítima a aquellos buques pesqueros extranjeros que venían a llevarse el producto que se encontraba, el producto pesquero que se encontraba en nuestras aguas nacionales. Nuestras aguas están divididas en las 12 millas de mar territorial y 188 millas de mar patrimonial, que sumadas suman 200 millas que le llamamos zona económica exclusiva. Ese concepto fue creado también en la ONU, en la OMI, por allá en los años 76, si no mal recuerdo, en la época del presidente Luis Echeverría Álvarez. ¿Cuál es el ejercicio del derecho, vamos a decir, de un país en esas 200 millas? Mira, es muy sencillo. Las 12 millas se llama mar territorial y es una prolongación de tu territorio. Ahí no hay libre navegación ni menos libre explotación de los recursos naturales por un tercer país. Y en las restantes 188 millas, que es el mar patrimonial, hay libre navegación, pero no hay libre explotación de los recursos naturales. Ahí el dueño de esos recursos naturales es el país, el propio país. Y hay concesiones, hay permisos, hay autorizaciones que se han dado en determinadas circunstancias en donde a un tercer país se le autoriza explotar la pesca en esas 188 millas de mar patrimonial, pero debe tener autorización del país. Y para usted, ¿qué es el mar? Bueno, el mar va a parecer un poco poético, pero tú leíste la poesía de Elías Nandino, Conversación con el mar. Conversación con el mar. El mar es vida. El mar, hacen una analogía sobre el diástole y el sístole en nuestra sangre, y hacen una analogía del cuerpo humano con el movimiento de la mar, ¿sí? Nuestro Golfo de California ha sido catalogado por Jacques Cousteau como el mar, el oasis marino. Inclusive hay un documental extraordinario que te lo recomiendo que lo busques, no es de Cousteau, se elaboró por allá en 2001, por ahí, se llama Oasis Marino, y te muestra todas las riquezas de tierra y de mar y del mundo submarino de nuestro glorioso y hermoso y bello Golfo de California. Y en ese sentido va el mar en sus diferentes lugares, ¿no? En sus océanos, desde nuestro gran Caribe mexicano, sus hermosos bancos de coral, sus bellezas naturales, hasta los pecios que se encuentran sumergidos en el fondo del mar, que tienen su propio misterio. Y hablando de Conversación con el mar, ¿qué le pareció esa poesía? Bueno, esa poesía llegó a mí, me la regaló un ser muy, muy querido, y la traje conmigo durante muchísimos años. Pero en una ocasión el escrito se me extravió, y logré a través de los amigos conseguirlo. Exactamente, me lo consiguieron en la biblioteca de Guadalajara, Jalisco. Ahí está la poesía.
Los invito a que entren a internet, chequen las obras de León Andino y no se encuentra conversación con el mar por algún motivo, pero yo la logré rescatar y ahora sí no se me va a perder porque la tengo en diferentes lugares y se la regalé a alguno de mis amigos que son ustedes. Entonces no se nos va a extraviar. Sí. También quisiera preguntarle cuáles son los sacrificios que tuvo que hacer para convertirse en un personaje tan importante dentro de lo que es la Marina. Bueno, en la Marina todos somos importantes. En la Marina es importante el marinero. En la Marina es un trabajo de equipo. En la Marina se trabaja en conjunto. El mejor ejemplo te lo puedo mencionar a bordo del buque Escuela Velero Cuauhtémoc. El buque Escuela Velero Cuauhtémoc tiene 23 velas, miles de metros de cabullería, en donde esa jarcia, ese aparejo se mueve en un rítmico compás, en donde todos los 260 y tantos tripulantes están poniendo algo de ellos para poder lograr que esas velas sean, vamos a llamarle, alimentadas por el viento para darle velocidad a ese navío. Pero debe ser un trabajo en equipo, un trabajo conjunto. Los grados se van alcanzando conforme te vas desempeñando en tu trabajo. Y también tiene que ver mucho la disciplina, ¿no? Nuestro trabajo hay exigencias para reunir los perfiles, la preparación, los estudios, los cursos a los que te tienes que someter, las promociones que tienes que cursar para ir ascendiendo grado tras grado, la condición física, la situación médica, en fin, es todo un proceso. Y cómo te vas desempeñando en cada uno de los cargos que la Marina te va encomendando. Pues eso ya depende de cada quien, ¿no? Dependerá de cada quien. Sí. Y algunas experiencias o vivencias que nos pueda comentar de su experiencia en la Marina. Hay una muy bonita, no lo habíamos platicado, pero me vino a la mente. En 1992 participó el buque Escuela Velero Cuauhtémoc en su primera regata internacional, en donde participaban 30 y tantos buques, grandes buques veleros, y más de 300 buques de diferente porte, medianos, más pequeños, pero todos debían de tener la capacidad de cruzar el océano. La regata Colón 92 fue organizada para la conmemoración del 500 aniversario del descubrimiento de América. Hubo 2 puertos base para distribuir los buques, y al buque Escuela Cuauhtémoc le correspondió el zarpe junto con otra cantidad de buques, el zarpe de Génova, Italia. Yo era parte de la dotación del buque. Se vivieron circunstancias muy emocionantes, muy interesantes, que inclusive están formando parte de la historia actual, muy vigente. Ahí nos toca ver cómo de 7 buques rusos, bueno, de la URSS en esa época, había quien no sabía si pertenecía a Ucrania o pertenecía a Rusia. Fue una etapa, ojo, nada más como comentario, importante de la vida del mundo, ¿no? De la historia del mundo. Y ahí estuvimos conviviendo durante una semana en diversos eventos, organizando lo que iba a ser la regata hasta el momento del zarpe. Nosotros llevábamos cierta cantidad de cadetes, aproximadamente hablaríamos de 80 cadetes, que no eran de la dotación del buque y que su entrenamiento se lo habíamos dado desde que zarpamos de Veracruz hasta arribar a Génova, Italia.
La experiencia de ellos era limitada. El resto de la tripulación sí era más experimentado, de clases y marinería. Pero en ese lapso del cruce del Atlántico logramos ir consolidando el trabajo que yo te hablé hace un rato, en grupo, en conjunto, de los cadetes con las clases y marinería del buque, haciendo un todo y formando una parte integral, completa, sólida en la navegación y en la maniobrabilidad del buque. De tal manera que el día del zarpe de Génova no había nada de viento. Lógicamente teníamos que navegar a vela, no a motor. Obligadamente era una regata y había que navegar a vela, y había un comité que supervisaba y vigilaba esa parte. Y estuvimos, después del cañonazo de salida de los buques, estuvimos algunas horas al pairo, decimos nosotros, con el aparejo izado y cazado, pero sin viento de ninguna dirección. Pero fuimos tenaces y estuvimos sobre cubierta durante horas y horas, y llegó el momento de la cena. Los cadetes y la tripulación, las clases y marinería se fueron turnando para ir a cenar, pero siempre permanecía personal pendiente de la maniobra de las velas si había que hacer alguna maniobra. Y de repente, milagrosamente, decimos en términos marineros, saltó el viento de una dirección opuesta a donde estaba orientado el aparejo, pero con una fuerza que llegó en un momento, de cuestión de minutos, a 30 nudos de velocidad, el viento, que son 50 y tantos kilómetros por hora, que son una cosa fabulosa para la navegación a vela, dependiendo de la dirección, del cómo esté orientado el aparejo. Pero ahí la clave fue la capacidad de respuesta que tuvo la tripulación para contrabraciar, orientar y cazar el aparejo, en donde empezamos y salimos despegándonos del resto de los buques con muchísima velocidad. Como antecedente, el buque velero Cuauhtémoc, el buque escuela velero Cuauhtémoc, nunca había participado en una regata, lo vuelvo a repetir, pero dentro de ese grupo de buques que estaban participando en la regata había buques muy experimentados. Y te puedo hablar del Sagres, que pertenece a Portugal, que tradicionalmente pues ha sido un país navegante; el Juan Sebastián Elcano, que pertenece a España, tradicionalmente navegante; y así el Américo Vespucio, que es un buque muy grande, pero pues también tradicionalmente navegante; el buque argentino también, navegantes a vela durante mucho tiempo, descendientes de los italianos principalmente, y con mucha navegación a vela. Y había muchas especulaciones en el ambiente de las reuniones, de las regatas, donde los favoritos eran los más experimentados. Y con mucha satisfacción cerraría esta respuesta, contestando a tu pregunta, que orgullosamente esa pierna de esa regata de Génova a Cádiz la ganó gloriosamente el buque escuela velero Cuauhtémoc. De los grandes veleros, el menos experimentado, pero el que entregó con su pasión, su corazón, su ánimo y su entusiasmo y su juventud para maniobrar el aparejo en esa ocasión. Mencionó que es originario de Escuinapa. Sí. Me gustaría saber cómo es el mar en Escuinapa. Bueno, en alguna parte lo describe tu señor padre, cuando nuestra madre nos lleva a la orilla de la playa y conocemos el mar. En el escrito de tu padre no aparece el nombre, pero era la playa La Tambora. La conocen muy bien en Escuinapa. Nosotros veníamos de Mexicali, habíamos vivido parte de nuestra infancia en el Valle de Mexicali. Conocimos el mar. Escuinapa está colocado un poquito alejado del mar, hablo de unos kilómetros, y en línea recta tú te vas por la carretera y llegas a lo que era la Hacienda de las Cabras, que ahora está el proyecto CIP, que está pendiente de su desarrollo, centro integralmente planeado, que compró Fonatur en algún momento. Y ahí
cambia una curvatura de la carretera y se va en línea paralela a la costa hasta Tecapán, que son como 30 kilómetros más. Y ya te queda el mar, de la carretera al mar serán unos 5, 6, 7 kilómetros. Ese es el mar que se conoce en Escuinapa. Próximamente vendrán unos paseos el día 18, 19, 20 por ahí de mayo, que son muy tradicionales en el pueblo, en nuestro querido pueblo de Escuinapa, que se llama el Paseo de las Cabras, en donde la gente todos los años en esas fechas se ausenta prácticamente del pueblo y se van a dormir a la playa, a divertirse, a bailar. Hay música, hay fiesta, hay convivencia, hay comida, hay bebida, y va la gente a divertirse y a pasarla bien al Paseo de las Cabras, tradicionalmente. Teacapán pues es nuestro puerto que está prácticamente en los límites con Nayarit. En Teacapán hay cosas hermosas, hay ruinas, habrán leído algo al respecto ustedes, ruinas arqueológicas. Forma parte de Aztlán, esa parte de Sinaloa, es el norte de Nayarit, sur de Sinaloa, y ahí durante nuestra infancia, bueno, eran los callos de hacha más hermosos y los ostiones también más hermosos y más sabrosos del área, ¿no? Teacapán puede ser fortalecido, habrá que hacer muchos trabajos de dragado y de infraestructura portuaria, pero si se pretende, se puede hacer un buen proyecto también ahí en Teacapán. Y para estar en la Marina es necesario trabajar en equipo, ¿no? Siempre. Porque cada quien tiene su función, ¿no? Siempre. En un buque, te lo decía hace un momento, hay un comandante, hay un segundo comandante, hay oficiales de navegación, oficial de artillería, dependiendo del tipo de buque de que se trate, y así jerárquicamente hasta el marinero, el que hace las labores de limpieza en el buque, el cocinero, todos son importantes. Decía un buen comandante a bordo del buque Escuela Velero Cuauhtémoc, decía, ¿se han fijado que hay gente que aquí nunca descansa? O sea, sí, mi comandante. ¿Quién? Los cocineros, dice. Porque cuando hay mal tiempo, los que no están de guardia y no pueden estar sobre cubierta, pues descansan un momento si no urge hacer algo fuera, hacer algo en cubierta. Pero el cocinero tiene que seguir trabajando para que el resto de la tripulación coma. Sí, y es un hecho. Entonces, todos son importantes en un buque. Todos tendrán que tomar una decisión y todos tendrán que formar parte de una pequeña grano de arena, un pequeño grano de arena, para que ese buque siga flotando en la mar y se mantenga en la mar. Cuando usted dijo de un buque que no era muy experimentado, la razón por la que funcionó se debió al trabajo en equipo, que todos supieron qué hacer en ese momento. Esa fue una parte, pero también te hablé de la tenacidad, de la pujanza, de la juventud, del arrojo, de la pasión con la que tú puedes hacer un trabajo. Y creo que todas esas palabras que he mencionado me quedo corto con lo que en ese momento vivimos, con nuestra tripulación del buque Escuela Velero Cuauhtémoc. Incluyo cadetes, incluyo clases de marinería, oficiales y desde luego el señor comandante segundo y toda la plana del buque. Hubo pasión, hubo entrega, hubo coraje y hubo trabajo, desde luego trabajo en equipo. ¿Algo que quiera agregar o que se me haya olvidado preguntarle? Pues seguiremos agregando a las páginas que te comenté que estamos escribiendo. Hay un capítulo donde narro esa parte cuando llegamos a Mexicali, pero hay otras partes más. Al capítulo lo denominé, el nombre no es muy atractivo, pero lo denominé La Muerte. Y como introducción he escrito que ahí estoy intentando narrar
cercanías o proximidades que la muerte ha tenido hacia mí o que yo he tenido hacia la muerte, no sé, pero que el Todopoderoso me ha permitido permanecer en este plano, y yo pienso que para hacer cosas buenas, y trataré de seguir haciendo cosas buenas. Hay otras partes ahí, narro una parte cuando me muerde un perro con rabia y nos damos cuenta a los 3 o 4 días después que pues al final el desenlace, lo digo, hubiera sido fatal si por una circunstancia del destino no nos enteramos de que el perro tenía la rabia. Ahora sí te diré, vendrá en el siguiente capítulo. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, Encantado. amigos y amigas, en esta ocasión tuvimos a este personaje tan importante dentro de la Marina. Esperemos tener la oportunidad de tenerlo en otro video de Logocomic. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal y dejen sus comentarios. Yo soy Luis Ángel Rivera Ayala, Logocomic, y nos vemos en la próxima. El almirante Eduardo Redondo Aramburu, hoy en retiro, me obsequió 3 libros. Uno sobre el buque Escuela Cuauhtémoc, embajador y caballero de los mares, otro sobre el Museo Naval Mexicano en el puerto de Veracruz y conversaciones con el mar del gran poeta Elías Nandino, lecturas que le agradezco en verdad. No cabe duda de que fue una charla enriquecedora con un hombre que cumplió en plenitud su misión en la Marina con ética, honestidad y un trabajo inalcanzable. Un marino con honor y por supuesto con profundo amor hacia México. Lamentablemente este programa llega a su fin, pero no se preocupen, apenas es el inicio de una gran amistad. No se pierdan la próxima emisión semanal del Logocomic, aquí en su estación Radio Artesana, la casa de las ovejas negras. Gracias por sintonizarnos en el 106.5 FM y permitirme entrar en sus vidas. Mi deseo es que este programa sea un espacio para todos y como soy nuevo, quiero conocerlos. Envíenme sus mensajes a través de mis redes sociales Logocomic y Luis Ángel Rivera Ayala, o mándenme un WhatsApp al 667-102-5399 con sugerencias, comentarios o simplemente para saludarme. Pronto compartiré más medios de contacto. Cuéntenme qué les pareció este segundo programa y qué tema les gustaría escuchar. Nos vemos en la próxima con la mejor actitud. Les mando un abrazo gigante lleno de energía y optimismo. Comparte tu voz y crea comunidad con sentido.